Bueno, y la incertidumbre económica internacional impacta a nuestro país. El dólar continúa con una racha alcista, llegando incluso a los 970 pesos en semanas donde el comercio además prepara sus pedidos para la Navidad. Desde el sector ya anticipan que este diciembre será más caro. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Claudio Pizarro, investigador del Centro de Estudios del Retail de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudio, ya en la presentación estábamos dando una especie de oscuro panorama para la Navidad. ¿Es algo así? A ver, yo creo que efectivamente la Navidad va a ser una temporada compleja este año. Probablemente ya sabemos las condiciones de inflación muy excepcionales, por una parte, un crecimiento económico que también se ha ido restringiendo fuertemente. Por supuesto que el alza del dólar tampoco ayuda, pero los sustantivos están con los dos primeros factores. Ahora, para poder tener un pequeño termómetro de esto, creo que lo que viene en el Cyber de fin de mes, los primeros días de octubre, va a ser como un buen indicador, ver qué nivel promocional va a ser necesario. Recordemos que lo que hemos observado durante este año en el sector de retail principalmente es un aumento importante de los inventarios, una salida mucho más lenta, producto de las condiciones que comentábamos previamente, inflación y crecimiento económico más acotado. Claro, porque, a ver, tenemos una inflación que está sobre el 9% en lo que va del año, es decir, de enero hasta ahora. Y efectivamente eso se traduce en sencillo en que la plata le está alcanzando para menos a la gente. El sueldo ya no le dura lo mismo, tiene que gastar más. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto podrían bajar las ventas, por ejemplo? Porque son importados, el dólar está alto, por supuesto el valor es mucho más alto y la gente tiene menos dinero. Sí, pero yo te diría que hay muchas compras que ya se hicieron y el dólar ha evolucionado durante el año hacia arriba y hacia abajo, por supuesto que en una franja más alta de lo que teníamos históricamente. También las compañías se han cubierto frente al tipo de cambio, por lo tanto ya es un costo cierto que tenían. Tal vez lo más relevante es que, claro, tú no puedes llegar a fin de año con un inventario muy alto y eso te va a presionar a hacer una actividad promocional mucho más fuerte. Ya hay ciertos indicadores, ciertas proyecciones más bien, que dan cuenta de una Navidad mucho más restringida en términos de su impacto y probablemente eso, como te comentaba previamente, va a ser en una condición mucho más dura. Pero refuerzo el tema, cuando tú hablaste de 9% acumulado en el año 22, pero cuando miramos la cifra anualizada estamos en torno al 14%. Esperamos que eso se tienda a reducir de aquí a fin de año, pero vamos a estar sin duda sobre los 2 dígitos anualmente. Ahora, bueno, hay un informe que sacó la Cámara Nacional de Comercio que habla de la baja de las ventas y hace hincapié en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los productos de electrónica, que dice que han registrado caídas en el último tiempo, pero no tanto así lo que tiene que ver con el vestuario, con los muebles. Mira, cuando uno revisa la historia, y siempre es bueno aprender de lo que ha ocurrido, cada vez que las condiciones se aprietan, como lo que estamos observando hoy día, los bienes durables son los primeros más afectados, son los más prescindibles. En contrapartida, alimento prácticamente se toca poco, hay una migración de marcas de mucho valor a marcas de menor valor, a marcas propias incluso. Y entre medio el vestuario, calzado, son categorías que son bastante resilientes, son capaces de defenderse bastante bien. Entonces es conocido los efectos que estamos observando y por lo tanto se van a profundizar de aquí a fin de año por lo que comentábamos previamente. Tú hablabas de este Cyber de finales de octubre. Hay una forma en que, a propósito entonces de lo que está ocurriendo con el dólar, lo que está ocurriendo con la inflación, que yo siempre insisto en eso, que finalmente es que la gente le alcanza para comprar menos, las personas tendrían que tomar resguardos, por ejemplo, comprar antes o efectivamente ya cuidar el bolsillo, podríamos decir. Mira, lo que hemos observado durante este año, en particular en los cyber, que es de principios de octubre el que viene a continuación, en 2 semanas más, es que efectivamente ha estado mucho más difícil, la actividad promocional ha estado más fuerte,
el número de clientes no ha aumentado en forma importante, sino que más bien se ha mantenido por las condiciones que tú decías. O sea, la inflación efectivamente es muy, muy fuerte, los sueldos no se ajustan a la misma tasa que evoluciona la inflación y por lo tanto los consumidores tienden a estar mucho más cuidadosos. Las necesidades básicas son las que tienen que cubrirse primero y claro, la inflación es muy transversal. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que lo que hemos venido observando, y esto probablemente el segundo semestre que ya hemos recorrido la mitad, es donde más se va a notar esta historia. Y todavía visualizamos que el año 23 va a ser duro también. Entonces, esa expectativa probablemente restringe el consumo. Entonces, todos estos elementos configuran un escenario más bien complejo pensando en la Navidad ahora. Sí, tú hablabas, incluso decías el escenario puede ser complejo o duro el 2023 y retomo lo que tiene que ver con este estudio de la Cámara Nacional de Comercio, que esto también dice que podría afectar el empleo del mismo sector, del retail. Bueno, es una historia por verse, pero efectivamente están pasando varias cosas. Recordemos que el retail estuvo muy cerrado en pandemia. Hoy día estamos abriendo las tiendas nuevamente. Hay una configuración un tanto distinta porque se desarrollaron muchas capacidades digitales que van complementando el mundo físico y eso no se detiene. Cada vez va a ser más profundo y por lo tanto el rol de las personas, estoy pensando en vendedores, supervisión en las tiendas, está configurando un nuevo escenario. Por lo tanto, el año 23 va a ser de alguna manera un año de transición en lo que significa ir configurando una propuesta de valor mucho más omnicanal que solo física, producto de que los canales digitales se han desarrollado fuertemente. Si a eso le suma una economía mucho más restringida, con más dificultad, por supuesto que el empleo se puede ver precarizado, aumento del desempleo. Recordemos que lo que estamos mirando, observando en el año 22 en materia de empleo es que el empleo informal es el que más crece. Entonces, todo eso sigue configurando un escenario de mucho ajuste. Por eso te hablaba de transición, desde pandemia a una realidad como la que conocíamos y en realidad se está dando cuenta de una nueva realidad, podríamos decir, un nuevo escenario distinto, que no era el que había antes y que incluso no conocemos del todo. ¿Cuánto crees tú que podrían aumentar los precios de aquí a fin de año o de aquí, porque tú decías, hablabas de este escenario complejo para el 2023, un alza importante en el vestuario o lo que compra uno más cotidianamente? Oye, todo esto tiene que ver mucho con las reposiciones. ¿Qué significa eso? Que cuando los inventarios ya empiezan a disminuir fuertemente, yo salgo a comprar nuevamente y ahí me voy a encontrar con un valor de dólar. Yo diría que los precios de venta público es una combinación entre el costo de reposición por una parte, pero también la demanda, porque por mucho que los productos me estén costando más, producto de un alza del dólar, por ejemplo, si no hay demanda al otro lado, es muy difícil traspasar esa alza de costo a precio. Entonces, es una ecuación que no es fácil resolver y típicamente tiene que ver con lo que está ocurriendo en un momento dado en el mercado. Sí, de hecho, hace unos días leía esto que habían grandes ofertas en el mundo del retail a propósito pero estamos hablando como de productos de estación, ropa, a propósito que tampoco se había vendido tanto. Es un poco lo que yo te decía antes, ¿verdad? Que este ha sido un año muy promocional, muy activo, porque como la demanda ha estado más lenta, las cadenas han tenido inventarios altos y ese no es un buen indicador, significa que yo tengo mucho dinero inmovilizado y por lo tanto me limita la rotación. En ese contexto, lo que observamos es una actividad promocional fuerte. Se ha observado durante el año, no se ha vendido al ritmo en las distintas estaciones, por lo tanto yo he tenido que salir agresivamente a liquidar ese inventario. En los cyber también se ha observado la misma condición y yo te diría que en Navidad va a ser lo primordial. O sea, una demanda mucho más lenta, con inventarios altos, va a configurar un escenario de una alta promoción y no necesariamente un resultado muy bueno ni en ventas ni en margen. ¿Cuándo ya podríamos ver un resultado bueno? ¿Finales de 2023? Sí, tal vez yo estaría en otra parte si fuera capaz de determinar exactamente qué va a pasar, pero lo que sí está claro es que el próximo año no va a ser un año fácil, va a ser un año muy, muy duro y los presupuestos que se están configurando para el próximo año van en una condición de mucha incertidumbre y por lo tanto más bien alta flexibilidad, porque la verdad que prevemos que
el escenario de demanda va a ser muy apretado, incluso peor que lo que hemos observado durante el año 22, donde todavía había un rezago de toda esta liquidez enorme que observamos durante el año 21. Claro. Muy bien, Claudio Pizarro, investigador del Centro de Estudios del Retail de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas un lindo día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.